Continuamos con Tribuna Ciudadana y le quiero recordar que usted puede interactuar con nosotros en Facebook y Twitter en @canaltvx y @expresatvx. Esta noche con nosotros el doctor Guillermo Mata, doctor en Medicina General, pediatra, neonatólogo, y hablábamos un poco acerca de su desarrollo y yo quiero hablar un poco. En noviembre de 1986 le otorgan el Premio Nacional de Medicina de manos del presidente, el ingeniero José Napoleón Duarte. ¿Qué significó este reconocimiento para Guillermo? Bueno, fue una cosa grandiosa porque desde que yo vine estaba con aquella inquietud de poder hacer algo por los recién nacidos de El Salvador. En ese tiempo la cobertura prenatal era muy baja, creo que andábamos por menos del 30% de cobertura prenatal, los recién nacidos prematuros tenían una mortalidad muy alta, no se practicaba la atención perinatal como se debía, y entonces nosotros con otros colegas fundamos lo que se llamaba, las siglas eran Salvaper, que era la Sociedad de Perinatología del Salvador, y entonces ahí logramos hacer la primera mezcla de ginecólogos y obstetras con neonatólogos, puesto que el campo de la perinatología es común y en ese tiempo se manejaban las cosas diferentes. Entonces me ocurrió hacer un estudio que se denominó Mortalidad Perinatal, Factores de Riesgo, en donde yo señalaba cuáles eran las causas que estaban provocando esa mortalidad tan alta y cuáles eran las soluciones que podíamos tener para resolver ese tema. Desafortunadamente en ese momento no habían tantas condiciones, ni de tecnología, ni de equipo, pero ya había una tremenda inquietud. Entonces, todos los años el Ministerio de Salud hace un concurso y se da un premio a los médicos, un premio y se dan también reconocimientos meritorios. Y bueno, un día me topo con que me llama del Ministerio de Salud Pública para decirme que había sido yo designado. Y entonces ya me dieron las indicaciones de cuándo era la reunión en la Casa Presidencial y tuve pues el alto honor de estar en Casa Presidencial recibiendo de manos del presidente José Napoleón Duarte ese premio pues y ese trabajo fue como una chispa dentro del corazón, porque a partir de ahí yo realmente me empecé a entregar de una manera más definida en el tema de la neonatología y prácticamente dediqué mi vida a las unidades de cuidados intensivos en el ejercicio médico profesional. Sin duda extendemos las felicitaciones y la felicitación a todos aquellos que tienen la vocación de servicio para mejorar la salud de todos los salvadoreños. En esta ocasión quiero retomar algo que usted me decía, estudió en la Universidad del Salvador, sí, ¿verdad? En la UES. En la UES y en un tiempo bastante conflictivo. ¿Tuvo alguna participación con los grupos revolucionarios de ese tiempo? Bueno, fíjese que yo siempre estuve participando en las actividades estudiantiles, desde la CEMEA, que era la Sociedad de Estudiantes de Medicina, representando a los estudiantes de mi curso. En ese tiempo pues era bastante común también salir a la calle, hacer marchas y exigir más presupuesto por la Universidad Nacional. En ese tiempo también tuve el tremendo honor de que el rector de la universidad, el doctor Fabio Castillo, creo que ha sido un rector o fue un rector símbolo de lo que era la universidad en toda su plenitud, con la instalación de las áreas comunes. En ese tiempo la Facultad de Medicina era clasificada como la tercera de América Latina. Y pues había un ambiente, estábamos en la época de la guerra de Vietnam, fue el tiempo en que ganó el presidente Salvador Allende, la universidad se oían los parlantes siempre con canciones revolucionarias, fue una época linda y además teníamos ventajas como una facultad de medicina, como le digo, de primera calidad. Tuve el privilegio de que la doctora María Isabel Rodríguez, ex ministra de Salud, fuera mi profesora, mi maestra de fisiología en tercer año de medicina. Teníamos una tremenda biblioteca, había un comedor donde un almuerzo valía 30 centavos, había un gimnasio donde también practicábamos un poquito de artes marciales, había música, pero también había momentos tristes como el 30 de julio del 75, donde tuvimos la desafortunada situación de haber visto a compañeros, amigos, que murieron en una masacre que hubo para todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador que protestábamos en la 25 Avenida Norte.
Un momento sin duda también que marca la vida de Guillermo Mata y el desarrollo y su postura para poder ayudar y mejorar la democracia en nuestro país, supongo. Sí, yo creo que han habido varios momentos de concientización, además de que el hecho de estar estudiando medicina nos mantenía siempre del lado de la justicia social, del lado de la convicción de que había que luchar para cambiar y transformar el país, y por supuesto que desde entonces admiraba yo a figuras como Chafik Handal, que era un hombre que desde los 14 años venía luchando por cambiar este país, y otras figuras políticas que ahora pues están en la primera línea de la política y que además han tenido una huella en este país, pero evidentemente la universidad era un embrión en donde los que teníamos ese tipo de conciencia comenzábamos a trabajar en los movimientos estudiantiles, otros compañeros pues fueron a combatir a la guerra, en diferentes trincheras cada uno siempre estuvo cerca del pueblo salvadoreño, así es que fue una época linda, bonita, pero también hubieron sucesos desagradables, tristes, muchos de ellos, como les decía, culminaron en la muerte de amigos, compañeros, pero bueno, la vida universitaria fue una vida rica de muchas experiencias. Perfecto, vamos a avanzar un poco en la historia y quiero conocer cómo entra Guillermo Mata Bennett a las filas del FMLN. Bueno, yo le tengo que contar, Priscila, algo, porque tiene que ver con haber entrado al FMLN. Estando yo en el ejercicio de la profesión médica, siempre he sido una persona que me ha gustado ir un poquito más allá de la medicina. Pues llegó un día en que yo pensé que la carrera de medicina en sí misma me satisfacía, pero había muchas inquietudes delante de mí y que había que averiguar un poco más sobre la realidad del país, sobre el rol que uno debe de tener en esta vida, sobre la vida misma. Y un día se me apareció en el periódico un anuncio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en donde invitaban a profesionales que estuvieran dispuestos a filosofar, a entrar a alguna de las carreras humanísticas que ahí habían, y había un curso que se llamaba Curso Complementario para Profesionales, en donde ya no había que empezar desde el primer año, sino que daban por sentado pues que uno tenía las materias básicas, y me llamó poderosamente la atención porque coincidió con esa insatisfacción que tenía yo de ir un poquito más allá de lo que hacía como médico, y cuando menos sentí, estaba buscando información en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Me recuerdo que encontré a Héctor Zamur, que era decano de la Facultad de Ciencias del Hombre, y ya lo conocía. Todos saben que fue viceministro de Educación, y platicando con él me dice, no, métete. Y bueno, comenzamos a estudiar filosofía, y llegó un momento en que... ¿Hace cuánto estudió filosofía? Yo estudié filosofía en la UCA del año 92 al año 96, hasta que me gradué de licenciatura en filosofía, y creo que ese fue como el fuego, el disparo que yo necesitaba para meterme en otras cosas, y a partir de eso pues comenzamos a tener más dinamismo, primero dentro del gremio mismo, ya que empezamos a trabajar como Asociación de Trabajadores del Seguro Social, en donde habían algunas situaciones que nos parecía que deberían de mejorarse. Luego participé como socio fundador del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetriz. Luego fui presidente del Colegio Médico, y entonces realmente yo ya había entendido que tenía que dejar un poco las cosas privadas que yo hacía y tenía que involucrarme más en una lucha por otros valores que fueran más colectivos, más de la sociedad. Y así comenzamos a acompañar esa famosa lucha cuando se quiso privatizar los servicios de salud, y que nos llevó incluso a una huelga de hambre con otros 7 compañeros. Y bueno, lo importante fue que se logró parar ese intento de privatizar los servicios de salud, y a partir de eso, por supuesto que nosotros ya habíamos tenido digamos, mayor interacción con otras organizaciones sociales, con otros sindicatos. Por supuesto que el FMLN, como un partido que ha estado siempre a la par del pueblo, estaba
interesado en que se resolviera ese conflicto. Y así pues comenzamos yo ya los conocía, pero nunca había tenido la oportunidad de interactuar más de interactuar así tan de cerca, y ahí pues se dieron ya más vínculos, ¿verdad? Aclarando que el FMLN no tenía nada que ver con nuestra lucha, era una lucha eminentemente gremial, pero obviamente las fuerzas políticas siempre están inherentes dentro de la realidad de los países, y así fue como la primera vez, lo voy a mencionar porque creo que ya no debe ser ningún secreto, me pidieron si podía yo acceder a ser candidato a la alcaldía de San Salvador. Cuando fue alcalde de San Salvador el doctor Rivas Zamora, por razones de estar involucrado en el gremio, pues hice un balance y dije que no. Y después se dio la oportunidad de poder acompañar al partido. Me recuerdo que llegó el licenciado Gerson Martínez y la doctora Violeta Mengíbar a platicar conmigo. Lo sometí a consideración de mi familia, como siempre he hecho cuando se van a tomar esas grandes decisiones. Platiqué con mi esposa, que ahorita está con nosotros, acompañándome. Y por supuesto siempre en mi vida mi padre y mi madre, ¿verdad? Quien también fui a consultar y pedirle a Dios que me iluminara, y al final el resultado fue que acepté el reto, y creo que ha sido el honor más grande de mi vida haber estado a la par de ese gran hombre como lo fue y lo sigue siendo Chafik Handal. Perfecto, ya vamos a hablar más adelante un poco acerca de cuando decides lanzarse como candidato a vicepresidente con la fórmula de Chafik Handal en el 2004. Por ahora vamos a hacer una pausa porque vamos con el espacio de tiro al plato. Le digo de qué consiste esto. Yo le doy una palabra. No, yo le doy una palabra y usted me dice la primera palabra con la que asocie el término que yo le digo. Vamos a ver. Conflicto. Seguro social. Salud. Reforma de salud. Arena. Partido político. Seguro social. Conflicto. Elecciones. Oportunidad de democracia. Política. Buena. Diputado. Trabajo. País. Desarrollo. Chafik Handal. Un gran revolucionario. Libertad. Aspiración. Ciudadanos. Todos deberíamos de ejercer ciudadanía. Voto. Una forma de avanzar. Derechos. Humanos. Democracia. Sistema. Baile. Me encanta. Dios. Reina mi vida. Familia. Lo máximo. Perfecto, con esas respuestas de Guillermo que estaremos profundizando más adelante. Nosotros tenemos que hacer en Tribuna Ciudadana una pausa, pero ya volvemos con más. Los invito a que comenten en nuestras diferentes redes sociales. Ya regresamos con más de Tribuna Ciudadana. Vamos a construir juntos el nuevo San Salvador del futuro.